Tegucigalpa, en las que uno se imagina que vive en un mundo desarrollado, ¿no? Igual pasa en Guatemala, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que, como usted lo decía al principio, el conflicto de Nicaragua, que no es tan simple, es decir, no se puede ver solamente desde la óptica del conflicto izquierda-derecha, porque eso sería también un gravísimo error. Es decir, hay tantos bemoles con relación a esto y que indudablemente incide en la región centroamericana. Estaba leyendo en algunos medios de comunicación el fin de semana que a Honduras le está produciendo ya más de 700 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Sí. Pero además no solo es Honduras, porque mucho producto que viene del sur, que cruza por Honduras, está varado en los distintos puntos. Y Costa Rica es un país que está sufriendo los efectos también. Costa Rica también. Costa Rica exporta mucho al resto de Centroamérica. Es correcto, sí. De hecho, creo que el presidente costarricense es el único que se ha pronunciado, que dio algunas declaraciones con relación a este tema, y que por supuesto en el caso de Costa Rica hay más de 500,000 nicaragüenses, Sí. y es el lugar, pues, como la población en El Salvador, en Nicaragua está concentrada en el sur y básicamente en la zona más cerca de la frontera con Costa Rica, ha sido históricamente, incluso desde la época de la Revolución, etcétera, la época del somocismo, un sitio de refugio, pero también Honduras lo fue en aquel momento, ¿verdad? Y yo quiero señalar también, para ver algunos elementos históricos, algo que seguramente la mayor parte de la sociedad hondureña desconoce, y que oficialmente, porque esto tengo que decirlo, oficialmente, el sandinismo, por lo menos los ideólogos, quisieron eliminar de la historia. No sé por qué siempre tuvieron este conflicto con Honduras, sería porque nos consideraban parias, no sé, pero eliminaron elementos básicos como que Froilán Turcios fue el secretario privado de Sandino, ¿verdad? Y que Froilán Turcios, uno de los más grandes intelectuales que ha tenido Honduras, le advirtió a Froilán Turcios, a Sandino, cuando estaba en este proceso de negociación con Anastasio Somoza, el viejo, le advirtió que era una trampa. Es decir, esto aparece en libros de historia de Medardo Mejía, en las mismas memorias de Froilán Turcios y en distintas obras. No estoy inventando nada nuevo. ¿Que era una trampa que? En la negociación con Somoza, que justamente en donde lo capturan y posteriormente lo ejecutan a Sandino, ¿no? Luego, otros puntos como que el Frente Sandinista se fundó en Honduras, ¿verdad? Yo recuerdo que tuve en alguna ocasión, cuando trabajé durante varios años con este gran jurista hondureño, y un hombre honradísimo, extraordinario, de los últimos juristas, como considero yo que tiene nuestro país, José María Palacios, y me mostró una fotografía donde están justamente en esta área del barrio de Jazmín, que fue destruido esta parte de la... ¿Recuerda que había una especie de pequeño malecón ahí? Cuando el Mich lo destruyeron, está en la foto Carlos Fonseca Amador sosteniendo a uno de sus hijos, de Chemita Palacios, está Manlio Argueta, está Chemita, por supuesto, y si mal no recuerdo está Tomás Borges. Hace ya muchos años que vi esta fotografía. De hecho, Tomás Borges, venía seguido a Tegucigalpa. Tiene un hijo. Bueno, tiene un hijo, yo lo conozco. No sé si todavía vive acá, vive pero aquí. que es un escritor, es poeta. Así es. Pero, lo que quiero decir es que los lazos van más allá, pero fíjese que es interesante porque oficialmente solo se puso a Honduras como el país en donde estaba la contra y el país, no se habló de la solidaridad que Honduras, porque si usted recuerda, usted y yo tenemos la edad suficiente como para recordarlo, que en la época de la guerra en Nicaragua hasta muchísimos empresarios, mucha gente del sector privado apoyaron a los sandinistas. Es decir, claro, hubo elementos históricos que no se pueden desconocer. Nicaragua después de eso sufrió una agresión, ¿verdad? Una agresión fuerte. Es más, yo recuerdo que formando parte de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Honduras, que en esa época sí funcionaba, y lo presidía nada menos que el abogado Manuel Acosta Bonilla, también un gran jurista, ¿verdad? Un hombre que más allá de las diferencias políticas yo le guardo muchísimo respeto y consideración, y de la cual formábamos parte. Creo que yo era el más joven. Ahí estaban Renán Pérez, estaba Gustavo Acosta Mejía, etcétera. Nosotros vimos varios casos de lo que estaba pasando en la frontera Honduras-Nicaragua, en donde los contras habían entrado como Pedro por su casa, hacían y deshacían, violaban mujeres, destruían cafetales, una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Y nosotros nos pronunciamos en aquel momento sobre esa situación, amén de tantas cosas que
que son ya de público y de mundial No, reconocimiento. Honduras ¿no? le prestó el territorio a los contras el nicaragüenses, territorio a no los hay duda. contras, exactamente. Sí. Entonces, pero la verdad es que toda esta agresión que sufrió Nicaragua tuvo un impacto, sin duda alguna, ¿no? Para que la revolución nicaragüense, por lo menos la parte más, yo diría yo, la más democrática de Nicaragua, porque si no vemos estos elementos históricos es muy difícil comprender la situación que vive el país hermano y muy querido, ¿no?, de Nicaragua, para que la parte más democrática o con una visión, si se quiere, más socialdemócrata se pudiera imponer, al extremo que después de las elecciones del 89 y que producen ya en el 90 el acceso al poder de doña Violeta Barrios de Chamorro, justamente la viuda de don Pedro Joaquín Chamorro, a la cual usted hizo alusión, pues se produjera lo que yo, en lo personal, en aquel momento me negaba. Un amigo me decía, no, mira, está pasando esto y esto, yo no creía. La famosa piñata sandinista, que dio como resultado que un gran sector, posiblemente el sector con más valores, gente como Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, para mencionar solo algunos de los, menciono dos escritores de renombre internacional, y en el caso de Ernesto Cardenal, un sacerdote trapense, un hombre de una espiritualidad extraordinaria, a quien tuve el placer, el gusto de tratar y de conocer en el único viaje que he hecho a Honduras, por cierto. Hayan denunciado, Sergio Ramírez tiene esta famosa obra Adiós muchachos, un título lindo, en la cual hace una reflexión sobre todo este proceso de deterioro que se fue viviendo. Por supuesto, hubo justificaciones para aquello, pero al final del día lo que ocurrió es que comenzaron los acuerdos de carácter político. Desde cierta perspectiva, lo del presidente Ortega, y usted me pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con Centroamérica? Mire, en mi opinión, meterse en los asuntos de los países vecinos es bien complicado, ¿verdad? Porque a veces uno quiere lanzar piedras sobre el techado ajeno y tiene el propio de cristal, ¿verdad? Ese es un punto. Luego, por supuesto, hay otros elementos. En el caso de Honduras, recuerda que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, la Haya, del 2007, en el cual en ese momento me tocaba presidir la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que en términos generales nosotros consideramos que fue un triunfo, porque más del 65% de lo que Honduras estaba reclamando nos fue concedido, y aquel brillante equipo de juristas nacionales e internacionales que trabajaron en esto hicieron un papel extraordinario. Nicaragua tiene un gran jurista que también trabaja en eso, que se llama Carlos Argüelles, que es alguien que respetan absolutamente todos los gobiernos, independientemente de si son de izquierda, derecha, por el papel que juega en La Haya, pero todavía queda pendiente una delimitación, es decir, de la salida justamente del cabo de Honduras, ¿no? El cabo de Gracias a Dios, que aún que yo sepa, al menos no ha trascendido públicamente que haya concluido, ¿no? Pero bien, eso pone ciertos frenos también, estos elementos ponen ciertos frenos para que haya algún pronunciamiento. Creo que hay algún marco. Me parece a mí que el marco del sistema de integración centroamericano que ahora preside un expresidente guatemalteco, Vinicio Cerezo, y que conoce perfectamente bien la región y todos los fenómenos de lo que está pasando, sería un marco adecuado eventualmente, pero también hay que tomar en cuenta que en Nicaragua ha manejado un principio de no permitir intervenciones de ninguna naturaleza, incluso en las elecciones no han permitido observadores internacionales. Sí. Producto del diálogo que se inició con la presencia y bajo el auspicio de la Iglesia Católica, sobre todo, otras iglesias también, pero la que tiene el papel más beligerante es la Iglesia Católica. Que de hecho está reconsiderando seguir en el diálogo. Exactamente. Porque sí. ya Ortega dijo que no va a adelantar las elecciones. Claro. Y eso lo dijo recientemente. Claro. Y bueno, el tema ahí es que, la Iglesia Católica, repito, está jugando un papel esencial. Justamente estaba leyendo recientemente, por envío de un amigo jesuita, la posición del rector de la Universidad Centroamericana, don José Idiáquez, un sacerdote jesuita muy reconocido en la región,
que hace prácticamente un llamado a que cese todo esto, porque lo que sale hoy y que ustedes lo pusieron de Mejía Godoy, que es una figura emblemática, ¿no? Así es. En Nicaragua, todo esto nos hace reflexionar, ¿verdad? Porque ver las cosas desde una perspectiva simplista de bueno, que es que Estados Unidos, por supuesto, tiene sus intereses y otras potencias tienen sus intereses en Nicaragua. No se puede desconocer muchos logros que ha tenido incluso esta administración. Recibió muchísimos recursos del ALBA, de Petrocaribe, etcétera, que muchos de ellos fueron invertidos de forma correcta, que fueron como una especie de barrera de contenido de la presión social. Pero eso ya se perdió, es decir, Venezuela no está en condiciones de estar ayudando a todos estos países, y también ahí puede haber una explicación en parte de lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero otros recursos, según ha trascendido, no han sido debidamente utilizados. Los acuerdos también, si uno mira desde la perspectiva, si uno mira de forma retrospectiva, los acuerdos que tuvo el presidente Ortega con el presidente Arnoldo Alemán generaron una profunda decepción en un gran sector del denominado sandinismo histórico, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, para uno es bastante difícil venir y pronunciarse o meterse en los temas que pertenecen a otra sociedad, a otro país, pero tampoco nos inhibe de poder ver un poco lo que está pasando en Nicaragua. Creo que lo que dice Mejía Godoy es bastante leccionador en el sentido de que hasta el momento, ¿verdad?, salvo algunos jóvenes que han aparecido ahí con especie de chimbas o armas de fabricación casera, hasta el momento no ha habido una reacción violenta de la oposición, por lo menos yo no la he visto, y esto en cierta medida nos indica de que lo que está pasando, y como así lo denomina precisamente el rector de la Universidad Centroamericana, que es una universidad jesuita, de mucho renombre además, como igualmente la Universidad Autónoma de Nicaragua, etcétera, no es nada exclusivo de la Iglesia Católica o de los jesuitas, que normalmente, Renato, y todos lo sabemos, son personas con una formación y con una sensibilidad social y que entienden bastante bien. Es decir, los jesuitas son seguramente de las órdenes que más estudian los fenómenos sociales, políticos, religiosos y filosóficos, ¿no? Y hacen todas las reflexiones y al final llegan a una conclusión, pero también en la universidad, en la UCA, ha sido sitiada, ¿no? Entonces, todo esto marca un conflicto general. Lo del crecimiento económico que usted mencionaba es cierto, sin duda alguna, la generación de empleo, pero ahora la situación que vive Nicaragua es radicalmente diferente de lo que vivía meses atrás. Entonces, sí hay algunas razones históricas, aparentemente, o por lo menos lo que ha trascendido públicamente, y en esto no podemos ponernos simplemente desde la perspectiva, no es que el imperialismo maneja los medios de comunicación, etcétera, no, es decir, sí y no, hay algunos elementos que indudablemente tienden o propenden hacia esto, pero hay cosas que van más allá repito, de esa pugna izquierda-derecha o que yo me voy a cerrar a desconocer lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua y ya no tener un enfoque objetivo. Y uno de los puntos que se señala, Renato, es precisamente la concentración de poder, ¿verdad? Es decir, aparentemente uno de los puntos que generó una detonante en Nicaragua fue el hecho de haber propuesto a su esposa como vicepresidenta y en la opinión pública, en un buen sector de la opinión pública nicaragüense e internacional, se interpretó como que aquello era casi como creando una especie de dinastía, ¿no? Entonces, los fenómenos en la región centroamericana, pienso, no son, es decir, están interrelacionados. La realidad de Nicaragua, por supuesto, tiene sus peculiaridades, pero los problemas regionales, al parecer, son problemas que nos abaten y nos incluyen a todos, ¿verdad? Los problemas que hemos tenido, que usted lo mencionó, y seguimos teniendo ahora mismo en Honduras, el problema de Guatemala, etcétera.
Entonces, los gobiernos normalmente son cautelosos en hacer pronunciamientos con relación a estos temas, procuran informarse, ¿verdad? Ojalá que ese sea el caso de Honduras, que esté recibiendo la información objetiva adecuada y que se busquen los marcos, digamos, ya existentes para encontrar ahí puntos en los que en cierta medida se pueda incidir. Ahora, pero tampoco a nivel de la Organización de Estados Americanos uno ha visto que surja alguna iniciativa capaz de ponerle freno a lo que está pasando en Nicaragua, y de eso vamos a hablar. Sí. Bueno, debemos asumir que la no injerencia es como el factor básico para que ni pío digan los gobiernos centroamericanos en relación a lo que está pasando en Nicaragua, el respeto a la no injerencia. Sí. Y además la debilidad de algunos gobiernos también. Es decir, ya me imagino yo si el nuestro empieza a cuestionar lo que está pasando en Nicaragua, después de los sucesos que hemos vivido los hondureños, donde claro. Ortega tampoco dijo pío no dijo, en relación a nuestros problemas. No, de hecho, Ortega precisamente fue uno de los primeros que reconoció aún y cuando estábamos viviendo esa crisis. En la primera elección de Juan Orlando Hernández fue el primer líder político latinoamericano que dijo: reconozco los resultados y al presidente Hernández. Yo creo que no ha habido presidente en Centroamérica con que se haya reunido más el presidente nuestro que con Daniel Ortega. Es correcto. Y en la segunda elección no dijo absolutamente nada también, la del 27 de noviembre del año pasado en relación a lo de Honduras.